Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Lucas, capítulo 19. San Lucas, capítulo 19. La página 93. Y vamos a leer en forma antifonal desde el verso 35 al final. San Lucas, capítulo 19, desde el verso 35 al final. Y comienza así la lectura. Y trajeronle a Jesús, y habiendo echado sus vestidos sobre el polino, pusieron a Jesús encima. Y como llegasen ya cerca de la bajada del monte de las Olivas, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. Entonces algunos de los fariseos de la compañía le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella. Porque vendrán días sobre ti, que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Y enseñaba cada día en el templo, mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Señor, bendiga la lectura de su santa palabra. Y si le tenemos que poner un título a este mensaje, como introducción podemos decir que lo encontramos en el verso 44, donde dice: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces le pondríamos de título Tiempo de visitación. Sería el título de esta pequeña meditación de esta noche. Y ahora podemos pensar, ¿quién dijo estas cosas? ¿Quién es el que visita? Y vemos en el verso 38, ¿quién es el que visita? Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, dice. Aquí encontramos quién es el que invita. Es el Rey. Es nuestro Señor Jesucristo, el que viene a visitar. Y vamos a ver que viene a visitar y viene a invitar la presencia de nuestro Señor. Y así lo hizo en el templo de Jerusalén, en la sinagoga del tiempo del Señor Jesús.
la visita de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje que leímos nos habla de la entrada en Jerusalén, cómo entró este rey, todos lo sabemos, montado en un asno, y que eso tenía que ver también con una profecía. Pero tiene que ver también con las palabras que el Señor Jesús dijo. Por cuanto no conociste el tiempo. Y podemos preguntarnos nosotros si conocemos nuestro tiempo. Porque estas palabras el Señor Jesús las dijo en ese momento, en esa entrada triunfal en Jerusalén, al pueblo de Israel, a los que lo veían montado sobre el asno. Pero también tenemos que preguntarnos nosotros, ¿conozco el tiempo? ¿En qué tiempo vivo? ¿En qué tiempo estoy? Me he preguntado, porque el Señor le dijo a los judíos, por cuanto no conociste el tiempo. Qué palabra, ¿no? Que el Señor le diga al pueblo de Israel, a todos los que estaban ahí, no conociste el tiempo. Y podemos preguntarnos, ¿por qué no conocían ellos el tiempo? Ellos tenían la escritura. Dice la palabra que a los judíos les fue encomendado las santas escrituras. Pero ellos estaban en sus cosas personales, le daban más importancia a su tarea habitual, cotidiana, de todos los días, que escudriñar lo que decía la Escritura, porque el Señor le dice, porque no conociste el tiempo. Y en Lucas 9, 56, ahí nomás, Lucas 9, 56 dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que fueres. Y le dijo Jesús, las zorras tienen cuevas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Vemos dos casos, y hay en otros pasajes más que podemos decir que son excusas, que por ahí pueden ser excusas, podemos decir, para nosotros, entre comillas, justificadas, como ir a enterrar al padre, o como ir a despedirse cuando uno se va de viaje, de la familia. Pero la condición humana es así, pone primero las cosas personales ante de la de Dios. Y ellos, hablando de los judíos del tiempo del Señor Jesús, que tenían las Escrituras, debían saber
sobre la palabra profética de ese tiempo en la que ellos estaban. Y la palabra profética habla del tiempo en el cual las cosas que tenían delante de sus propios ojos, que estaban pasando, y no las veían. Y lo mismo puede pasar con nosotros. Podemos ver que están pasando cosas, acontecimientos delante de nuestros ojos y no entender, no ver otras cosas. Y vamos a ver algunas cosas. Hay muchas profecías que fueron dadas antes por los profetas sobre el Señor Jesús. Pero vamos a mencionar algunas para demostrar que ellos, ese conocimiento estaba, pero que no lo supieron aplicar en el tiempo en el cual estaban viviendo. Y voy a mencionar así, por ejemplo, cuando en Isaías 1:3 habla que el asno conoce el pesebre de su Señor, mas mi pueblo no conoce. Hablando justamente que un animalito sabía que el Señor Jesús iba a nacer en un pesebre. Hace poco, en fin de año, recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos ha nacido. Ahí está hablando del rey que iba a nacer. Ya estaba profetizado el nacimiento del Señor Jesús. También estaba profetizado la estrella, una estrella que iba a aparecer y que iba a marcarle a aquellos estudiosos de la astronomía, le iba a mostrar que iba a nacer el rey. En Isaías 60, del 1-3, dice, levántate y resplandece. Le está hablando a esa estrella. En Isaías 33, 17 dice, tus ojos verán al rey en su hermosura. Está hablando de la hermosura de nuestro Señor Jesús. Después en Isaías 33, 22 dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Está hablando que justamente ese rey, ese juez, iba a venir a salvar las almas. Y los judíos tenían esa señal. Y este pasaje que leímos, este pasaje sí lo vamos a leer en Zacarías 9:9, de la entrada triunfal del Señor. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asno. 600 años antes, Isaías estaba profetizando la entrada triunfal que ellos tenían delante de sus ojos y que no conocieron. Por eso el Señor les dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor Jesús, el Mesías, los estaba visitando. ¡Qué alegría! La visita del Salvador, que inclusive en los pasajes que leímos habla que venía a salvar, venía a buscar aquello que se había perdido y que iba a haber gozo y alegría. Sin embargo, ellos no se dieron por entendido. Y vamos a ver que muchas veces Dios, de mucha forma y de mucha manera, visitó al hombre y a la mujer para manifestarse, para hablar de su condición.
Pero la causa fue el pecado. En Éxodo 32, Éxodo 32, 34. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, que en el día de mi visitación yo visitaré en ellos su pecado. Vemos que en el día de la visitación iba Dios a manifestar el pecado. Eso fue lo que le dijo Dios a Moisés. Le dijo, le dio un mandato, ve. Y habla del día de la visitación. Pero en Isaías también nos habla que en ese día de la visitación, ¿cómo estaba el pueblo de Israel? ¿Cómo estaban los príncipes, los sacerdotes? Podemos decir, toda la ciudad cómo estaba, qué responsabilidad tenían, en la cual el Señor Jesús tuvo que manifestar el pecado. Pero ya estaba profetizado en Isaías 10. Isaías 10, los primeros 3 versículos dice, hay de los que establecen leyes injustas y determinando prescriben tiranía, por apartar del juicio a los pobres y por quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, por despojar las viudas y robar los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día de la visitación? ¿Y a quién os acogeréis que os ayude cuando viniere de lejos el asolamiento? ¿Y en dónde dejaréis vuestra gloria? Vemos acá Dios hablando a ese tiempo, que después lo vio el Señor Jesús. Ellos tenían su gloria, pero ¿de qué les servía? También Sofonías nos describe, Sofonías 1, 7, 9 dice, calla en la presencia del Señor Jehová, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha aparejado sacrificio, prevenido a sus convidados. Y será que en el día del sacrificio de Jehová haré visitación sobre los príncipes y sobre los hijos del rey y sobre todos los que visten vestidos extranjeros. Asimismo haré visitación en aquel día sobre todos los que saltan la puerta y los que hinchen de robo y de engaño las casas de sus señores. Vemos la condición de este pueblo, y que en el día del sacrificio Dios iba a hacer visitación. Hablando de aquel corderito que es sacrificado y que Dios hacía visitación. Pero acá está hablando de aquel sacrificio de su Hijo amado, en el cual Dios también iba a hacer visitación. Visitación y declara el pecado que ellos tenían. Y es un día de paga. En Oseas, capítulo 9,
verso 7, vinieron los días de la visitación, vinieron los días de la paga, conocerálo Israel, necio el profeta, insensato el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Vemos que viene un día de paga, dice. Y el Señor Jesús, cuando fue al templo, halló maldad. Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23, versos 11 y 12. Porque así el profeta como el sacerdote son fingidos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, como resbaladeros en oscuridad, les será su camino. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos. Año de su visitación, dice Jehová. Un año de visitación. ¿Y cuándo fue eso? Lo encontramos en el capítulo que nosotros leímos, el verso 45, cuando entrando en el templo, dice, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo, escrito está, mi casa, casa de oración es, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahí se cumple esta profecía, que el Señor halló maldad en el templo judío de lo que estaban haciendo. Ahora, el mismo Señor dice en el verso 46, escrito está. O sea que escrito está que mi casa, casa de oración es. O sea, que los judíos sabían de esta escritura. Ahora, ¿dónde se encuentra esto escrito? Vamos a ir a Isaías 56:7, donde lo dice. Yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración, será llamada de todos los pueblos. Acá hace referencia la profecía de Isaías, el Señor Jesús, cuando dice, mi casa, casa de oración será llamada. Ahora, nosotros hemos visto la visitación hemos visto la visitación al pueblo de Israel. Hemos visto la visitación en la antigüedad también con Moisés, la visitación. Pero a la iglesia le hacen una visitación de bendición, porque todo el juicio, toda la paga del pecado, o sea, después que el Señor Jesús pronunció estas palabras, que fue crucificado, se cumplieron, que piedra sobre piedra no iba a quedar con el emperador Tito, cuando tiró por tierra todo lo que estaba, lo que ellos tenían como templo. Pero vemos que ellos no quisieron reconocer su pecado, no quisieron arrepentirse,
y les pasó eso. Pero con la iglesia, el trato es un trato de amor y de misericordia. Y cada uno de los que componemos la iglesia de Cristo, hemos sido limpiados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y hemos recibido el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que nos da la vida y nos concede Dios la misericordia. Vamos a leer 3 versículos para finalizar, que en Job 10:12 vida y misericordia me concediste, y tu visitación guardó mi espíritu. Esta es la visitación que nuestro Señor Jesús hizo con cada uno de nosotros. Y si en esta tarde o a través de internet algún alma se estará preguntando cómo hacer esto, Dios está llamando, Jesús está golpeando, porque esto que vemos a nuestro alrededor, esta pandemia, donde el hombre es puesto en una habitación, donde se le coloca todos los aparatos, donde nadie lo visita, queda solo el alma y Dios. Y no sabe si mañana va a vivir, si va a empeorar o va a mejorar. Y es Dios que está llamando una reflexión. Está visitando y está llamando a arrepentimiento de pecado y fe en Cristo Jesús. ¿Por qué tengo que ir? Porque de esa forma yo recibo el Espíritu Santo. En Efesios 1:13 dice, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también, desde que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está, Dios poniendo un sello y poniendo el Espíritu Santo que dice Job, vida y misericordia me concediste y tu visitación guardó mi espíritu. Jesús está visitando para guardar mi vida, que no vaya a la muerte eterna, sino que mi vida vaya a la vida eterna con Dios. Por eso, en esta tarde, noche, si hay algún alma que todavía no aceptó a Cristo como su Salvador, tiene la oportunidad de hacerlo. Este es el tiempo. No sea que Jesús diga, no conociste el tiempo de mi visitación. Jesús está visitando, está llamando, Dios está llamando, es el último tiempo. Por ahora lo puedes hacer. Y lo que ya lo hicimos, tenemos en Efesios 2:13, que dice así, mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo
los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahí tenemos la entrada por un mismo espíritu, por el Espíritu Santo al Padre. Este es el tiempo de la visitación. Este es el tiempo que Jesús quiere dar ese espíritu al que no lo tiene, para que podamos, como dice la palabra, tener entrada por un mismo espíritu al Padre. Señor, bendiga su palabra. Vamos a pasar un momento de oración.